El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el último domingo de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y en este mes hemos ido celebrando varias fiestas religiosas que se refieren a Jesús. Jesús resucitado, Jesús que prometió permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo permanece con nosotros? Por medio de la iglesia que Él fundó sobre esta piedra a la cual llamó Pedro. Un señor que era pescador, se llamaba Simón, hijo de Jonás, que lo eligió para ser jefe de sus apóstoles, y en el momento oportuno, como vemos hoy día, le dice: tú eres Pedro, y ya no eres Simón, sino piedra, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia. En primer lugar, queridos hermanos, hay que tomar en cuenta que la iglesia no es de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Cómo le llamamos hoy a Pedro? Le llamamos Papa, porque él es el sucesor de Pedro. Sin embargo, el Papa no es el dueño de la iglesia. Él es responsable de administrar la iglesia y de representar a Cristo acá en la tierra. Pero nosotros seguimos a Jesús. Y porque seguimos a Jesús, obedecemos a Cristo, también tenemos un cariño enorme al Santo Padre, al Papa, y lo obedecemos en cuanto Él está hablando en comunión con Cristo. Porque puede ser que el Papa se equivoque. Nosotros no podemos idolatrar a ningún Papa, a ningún obispo, a ningún sacerdote, a ninguna persona. Solamente adoramos a Jesús. Por ejemplo, si viniera un Papa y se equivocara tanto que llegara a decir que yo ordeno a todos los católicos que se inyecten veneno en la vena, ¿uno haría eso? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque ahí él no estaría hablando inspirado por Dios, sino equivocado, movido por otros intereses. Eso le pasó incluso a Pedro, porque Pedro, después de recibir esta orden de ser el Papa y de esa alabanza que le da Jesús, ¿no? Muy bien, le dice Pedro, esto te lo ha inspirado Dios. Tú estás inspirado por el Espíritu Santo cuando aseguras que yo soy el Mesías. Mesías significa rey, rey de reyes, el ungido. Y además dices que yo soy el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Porque tú estás inspirado por Dios, entonces yo te digo, en la medida que tú tienes esta fe, tú eres la piedra en la que yo fundo la iglesia. Pero un rato después, Pedro se equivoca y le dice a Jesús cómo él tiene que actuar. No quiere someterse a la orden de Cristo, que dice que es necesario tomar la cruz. Inclusive él mismo va a tomar la cruz y va a morir en una cruz. Y Pedro lo lleva aparte y cree que lo está aconsejando bien y le dice: Jesús, tú no debes tomar la cruz. Entonces Jesús lo mira con mucha
digamos, seriedad, ¿no es cierto? Y lo reprende duramente, le dice, tú eres ahora Satanás, le dice. Estás inspirado por el mundo, por el demonio, aléjate de mí. Entonces ya vemos que la misma persona puede ser inspirada por Dios o inspirada por un mal espíritu. Por eso nosotros seguimos a Pedro, pero con ese cuidado, ¿no? Que él también como ser humano se puede equivocar. Y por eso hoy la Iglesia reza por el Papa León XIV. Todos tenemos un santito, ¿no es cierto? No para decir que el Papa es santo, sino justamente para reconocer que él es un ser humano igual a nosotros, que se puede equivocar, incluso puede pecar, pero queremos sostenerlo en la oración como Iglesia, porque esa es la voluntad de Jesús. Él dice que el infierno, Jesús dice, el infierno no podrá vencer a la Iglesia. Y el infierno ha hecho todo lo posible para destruir a la Iglesia, de manera externa y de manera interna. Se sabe, por ejemplo, que hay personas que pertenecen a una secta diabólica llamada masonería, que en los primeros grados no es tan diabólica, pero a medida que va avanzando tienen que hacer un pacto con Satanás, a quien le llaman Baphomet. Y estos masones se están infiltrando dentro de la Iglesia, haciéndose muchos de ellos sacerdotes y hasta obispos, y no nos ha de extrañar, hermano, porque el demonio ya lo hizo desde el principio por medio de Judas Iscariote. Por eso hay que saber distinguir quién es verdadero profeta y quién es un falso pastor, es decir, un lobo vestido con piel de oveja. Pero Jesús dice, a pesar de ese daño que el demonio quiere hacer en la Iglesia, ¿no? De esa cizaña que está plantando en medio del trigo, de este maravilloso jardín que es la Iglesia de Cristo, el infierno no la podrá vencer. También la Iglesia ha tenido enemigos externos, por ejemplo, Napoleón prometió que iba a destruir la Iglesia. Napoleón se murió, no se sabe dónde está, la Iglesia continúa. Así, muchos poderes políticos han tratado de destruir la Iglesia, porque muchas veces en la política no manda Dios, sino que manda, como Jesús dice, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Eso ocurrió sobre todo cuando Pedro y Pablo, los santos que hoy celebramos, vivían bajo la tiranía del emperador Nerón. Nerón en Roma era tan diabólico que mandó incendiar la ciudad de Roma. Eso lo reconocen los historiadores, los mismos historiadores romanos, y le echó la culpa a los romanos. ¿Para qué? Para acabar con los romanos, para perseguirlos, para masacrarlos. Y los primeros que cayeron fueron Pedro y Pablo, más o menos por ahí en el año 70 o 60, 70, en esa década, con algunos años de diferencia. Pero no importa, hoy la Iglesia celebra a los dos juntos, porque ellos son los apóstoles, columnas principales de la Iglesia. Pedro porque es el primer papa y Pablo porque es el apóstol de todas las naciones, el que llevó la fe con una fuerza, con una sabiduría, y tenemos en la Biblia muchas cartas escritas por Pablo, que hoy son una doctrina fundamental para nosotros los cristianos, para entender bien nuestra fe. ¿Y cómo murieron ellos? Derramando su sangre por amor a Cristo. Y eso es muy bonito. Por eso la Iglesia utiliza este color litúrgico en el Día de los Mártires, porque ellos derramaron su sangre por el Señor y de ese modo no solo limpiaron sus propios pecados. Recordemos que Pedro negó a Jesús, recibió estas reprimendas, estas correcciones fuertes y necesitaba purificarse él también. Pablo persiguió a la Iglesia de Cristo antes de su conversión y eso hay que purificarlo. Entonces el martirio es un regalo muy grande, porque el que muere mártir se purifica de todos sus propios pecados y se va directo al cielo. Esa es la doctrina de la Iglesia. Es muy, muy hermoso poder sufrir por Jesús aquí, porque la misma Biblia dice, si sufrimos y morimos con Cristo, con Él reinaremos, con Él viviremos, con Él resucitaremos. Además que el que muere mártir no necesita pasar por el purgatorio. En el purgatorio tenemos que pagar por todas nuestras culpas, todas nuestras penitencias, de los pecados que hemos cometido aquí y que todavía no hemos compensado suficientemente. Pero además, los mártires no solo se limpian de sus propios pecados, sino que también de los pecados de los demás hermanos de la Iglesia.
Ellos con su sangre completan, como dice el mismo Pablo, en su carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Porque todos nosotros, si ofrecemos nuestros dolores, nuestras cruces a Jesús, podemos ayudar a muchos hermanos a salvarse, a convertirse, inclusive podemos cambiar el destino de la historia, evitar que hayan guerras, que siga creciendo la delincuencia, la violencia. Todo eso se puede ir parando, mitigando, moderando un poco, ¿no es cierto?, cuando ofrecemos a Jesús nuestros sacrificios y también nuestras oraciones. Entonces los mártires contribuyen a eso, como decían antiguamente. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Qué bonito, ¿no es cierto? Dan su vida para que la iglesia crezca y florezca y muchas otras personas conozcan a Jesús. Eso sí que es amor, dar la vida por los demás. Pablo, por ser ciudadano romano, murió decapitado con una espada en un lugar donde en Roma existe una iglesia que se llama de las Tres Fuentes, porque se cuenta que cuando se le cortó la cabeza rebotó en 3 lugares y en esos lugares surgieron unas fuentes de agua, unas vertientes. Y entonces ahí se construyó una iglesia de las Tres Fuentes. Y ahí cerca también está la catedral de San Pablo, donde reposan sus restos mortales. Y Pedro murió con la cabeza hacia abajo, porque como no era ciudadano romano, lo crucificaron ahí en Roma, en el mismo lugar donde hoy está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero Pedro pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque él no se sentía digno de morir igual que Jesús, porque él era humilde, era verdadero, sincero, reconocía que había pecado gravemente, traicionando a Jesús. Por más que lo amaba, en un momento de debilidad, lo negó 3 veces. Entonces yo no merezco morir como Jesús. Hay personas que se escandalizan a veces porque ven en las iglesias dedicadas a Pedro, sobre todo en la Basílica de San Pedro, la cruz mirando hacia abajo. Eso no es un signo satánico, sino que significa que Pedro eligió morir de esa manera, por amor a Cristo, por testimoniar su fe en Jesús. Así es que hoy celebramos a estos 2 grandes santos que también representan a todos los apóstoles, porque la iglesia depende de la fe de estos apóstoles que van por todo el mundo anunciando el Evangelio. Y los apóstoles de hoy son los obispos, y nosotros los sacerdotes apenas somos colaboradores de los obispos. Pero hoy nosotros rezamos especialmente por el Papa León XIV, por todos los obispos que están en comunión con él. Si hay algunos obispos que no están en comunión con el Papa, enseñando cosas equivocadas, como algunos lo hacen en Alemania y en otros países así, entonces hay que rezar por ellos también, por su conversión, para que sean verdaderos pastores. Y también hemos de rezar, por supuesto, por nuestro obispo local, aquí Francisco Javier, y todos los sacerdotes, para que podamos ser fieles a la doctrina de la Iglesia y dar un buen testimonio de vida cristiana. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la Iglesia necesita ver a Jesús en sus pastores. Eso es muy importante. Jesús se queda con nosotros reinando a través del Papa. El Papa es un monarca con un poder meramente espiritual. Si ocupara un poder civil, un poder político, se empezaría a echar a perder entonces la misión del Papa. Es un poder espiritual, pero el poder espiritual es muy grande también. Llegará un tiempo en que en el mundo no solo Jesús reinará con un poder espiritual a través del Papa, sino también con un poder social, civil y político. Por eso en el Padre Nuestro decimos: Padre, venga a nosotros tu reino. Nosotros ya hace siglos estamos acostumbrados a una política que se llama democracia. Pero fíjense qué curioso, nosotros no decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu democracia, sino que decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque en la fe de Pedro, él dice, tú eres el Mesías, que significa, tú eres el rey. Ungido es rey, Mesías es rey. Jesús es rey de reyes.
a nuestro Señor, que en este mes de junio contemplamos de esta manera misteriosa: Sagrado Corazón, lleno de misericordia, sumo y eterno sacerdote, buen pastor, que actúa a través del Papa, que es un poder amoroso, espiritual, lleno de misericordia. También la Iglesia lo reconoce en la última fiesta litúrgica del año como Cristo Rey. ¿Por qué? Porque esto que decimos es una profecía. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo será el reino de Jesús cuando se establezca en la tierra? Por supuesto que será, como dice el Papa Juan Pablo II, una civilización del amor. Una civilización del amor. Y los que gobiernen van a actuar siempre de acuerdo a la ley de Cristo que está en nuestros corazones, según el verdadero amor, sin intereses egoístas, sin injusticias, sin todo eso que vemos hoy en el mundo que nos da tanta pena, buscando prevalecer unos sobre otros mediante la violencia, la guerra, el poder del más fuerte, ¿no es cierto? En cambio, cuando venga el reino de Jesús en la tierra, será un gobierno de servicio a los más necesitados, de ayuda al más débil. Así reina Jesús. El que es el primero se hace el último y servidor de todos. Nos cuesta entenderlo porque no lo vemos eso, a pesar que en la historia también han habido reyes santos, pero eso va a ocurrir. Y tenemos que tener confianza que, como dice hoy día la palabra de Dios, el poder del infierno no prevalecerá, el mal no prevalecerá. Por eso hoy día yo les invito, hermanos, que recemos mucho por el Papa. Lo primero que dijo el Papa León XIV cuando se presentó en público, lo dijo incluso bien preparado porque estaba leyendo una hojita, ¿no es cierto? Él tuvo tiempo para preparar ese discurso por si fuera elegido Papa. Y una de las cosas que más me gustó es que dijo: el mal no vencerá. Lo dijo fuerte y claro: el mal no vencerá. Por eso tengamos fe, Jesús va a vencer. Ese poder que actúa en el mundo, que es el poder del diablo, Satanás, que divide, que produce violencia, guerra, discordia, desorientación en los niños, en los jóvenes, como vemos en Chile, una cosa nunca reconocida antes, ¿no? Niños envueltos en el narcotráfico, adolescentes que se matan unos con otros. Todo eso está motivado por el príncipe de las tinieblas. Pero todo eso va a pasar, porque el mal no prevalecerá. Esa es la promesa que le da Jesús a Pedro, y por medio de Pedro nos llega a todos nosotros la responsabilidad de creer en esto y decir: venga a nosotros tu reino. Y como Pedro es el que está en primera línea luchando contra este dragón rojo de 7 cabezas, nosotros hoy día vamos a rezar por Pedro. Y no solo eso, también la ofrenda que vamos a dar ahora, la colecta, todo 100% se va a Roma. Se llama Óbolo de San Pedro, la colecta de hoy, para que el Papa, a través de sus obras de caridad, siga haciendo mucho bien en los lugares más apartados del mundo. Mucha gente no sabe esto, pero la Iglesia desde Roma hace muchas obras de caridad, pero que no las publica, porque para que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, con la colecta de este día. Así es que ahora les invito a renovar nuestra fe y a hacer juntos la oración por el Papa León XIV.